Bueno, seguimos el tema que nos ha convocado este día. Entonces, estábamos en cuanto viendo, ¿no es cierto?, la carta hacia Roma, hacia los dispersos que estaban en Roma, y después la carta en el principio le está hablando a los hebreos, a los judíos, que ellos, conociendo la verdad, cambiaron la verdad por la mentira, y además no tomaron en cuenta a nuestro Padre Elohim. Por eso nuestro Padre lo entregó a una mente reprobada. Por eso hay que tener cuidado a aquellos que no consideran a nuestro Padre Elohim, porque están llanos a una mente reprobada. ¿Ok? Ya. Entonces, el apóstol Pablo está entregando nuestro Padre a través del apóstol, a través de su Ruach, que está en el apóstol, a través de la nueva criatura del apóstol, porque el apóstol nació de nuevo. El apóstol, ¿no es cierto?, él fue sepultado por medio de Yahshua y fue resucitado y andaba en una nueva criatura. Él lo dijo bien claro: amados hermanos, yo les quiero decir que ya no vivo, sino que la vida de Yahshua, la vida del Mashiach está en mí, y yo vivo por esa vida. La otra fue sepultada, y él lo enseña aquí en el mismo libro de Romanos. Lo habla en el capítulo 5, en el capítulo 6, él está enseñando y está demostrando, y habla en el 7, hace una analogía, y después llega el 8, ¿no es cierto?, y habla clarito. El 9 y el 10 está hablando que nosotros como ramas silvestres fuimos injertados en el buen olivo, y somos, ¿no es cierto?, una vida nueva a través de la savia, de la vida del árbol gloriosa, la que nos da la novedad de vida. ¿Vio? Y habla en el capítulo 12, animando a los hermanos, presenten vuestros cuerpos así como yo estoy, así como Yahshua HaMashiach, que él presentó su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Vio? En pureza, no en contaminación, en pureza. La sangre, por mediante la sangre de Yahshua, una vida, ¿no es cierto?, pura, una vida perfecta, una vida recta, una vida en temor de Yahweh y apartado del mal, en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Padre Elohim, ¿vio? Santo y agradable. ¿Cómo vas a ir, ¿no es cierto?, así metodológicamente con doctrina, y estás viviendo en la carne en sacrificio vivo? No vas a poder tampoco, porque esa carne va a rechazar. Esa vida que está en tu carne rechaza los principios del reino de los cielos. Mas cuando la vida del Mashiach está en nosotros por medio de su sangre, la vida que está en la sangre, nosotros estamos dispuestos. ¿Vio? El apóstol dijo: yo estoy dispuesto hasta dar mi vida. ¿Vio? Entonces, ¿el apóstol Pablo torció las escrituras? No. Él nunca torció las escrituras. Y si nosotros vemos acá en el capítulo 6, para que nosotros vayamos aprendiendo, porque también nuestro Padre nos enseña a nosotros, dice así en el capítulo 6, vamos a leerlo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No puede, porque si está el pecado, la revelación del reino de los cielos no viene sobre tu vida, no ha venido, pues tú sigues en pecado. En ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Vio? Otra vida, tiene que producirse otra vida. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Mashiach Yahshua, hemos sido bautizados en su sacrificio, en su muerte? Porque somos sepultados, ¿vio? Fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, la vida de la sangre en nosotros, resucitado. Tú ya desapareces. Entonces, ¿cómo? Si tú estás en la gracia, sigues reconociendo la Navidad, sigues reconociendo cosas que están en el mundo conforme a la corriente del mundo. No puede ser. Hay una contradicción. Si eres hijo de Elohim, has nacido de nuevo, tú vas a vivir conforme a la Torah. Ahí está. Porque lo que sale de la boca de nuestro Padre, nosotros vivimos.
nuestro espíritu y nuestra alma. Aleluya. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Él resucitó, nosotros también. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Dios ya desapareció, Jaime Canales fue sepultado, el apóstol Pablo sepultado, ya no él. Y les decía, hermano, ya no vivo yo. La vida del Mashiach está en mí. Aleluya. Soy un hombre nuevo. Yo antes perseguía y ahora no. Antes, después amaba. Amaba a los discípulos. Antes los mataba y después los abrazaba. Oh, hermano. Entonces, ¿cómo puedo llamar a un hermano a un inconverso o a uno que vive doctrinalmente? Porque en las escrituras, cuando se denominan hermanos, porque somos nacidos de nuevo. Esos son los verdaderos hermanos. Pero también hay hermanos que son de la carne, que se reconocen a sí mismos. Hermanos carnales, que viven en la carne. Hay muchas congregaciones. Pero son contados a los que son hermanos del Ruach. Hermanos nacidos de nuevo. Verdaderos hermanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿vio? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo fue destruido? A través de la muerte, fue sepultado. Y esa vida que está en la sangre, carnal, animal y diabólica, fue destruida en tu vida y naciste una nueva resucitada a través de la sangre del Mashiach. La vida de la sangre del Mashiach en ti. Entonces hay pureza. Por eso el apóstol, cuando habla ahí en Tesalonicenses, la carta, capítulo 5, en lo último, que nosotros seamos hallados irreprensibles, puros, espíritu, alma y cuerpo. ¿Vio? Los tres. Nacidos de nuevo. El espíritu resucitado por la palabra, el alma resucitado a través de la muerte y resurrección de la sangre, y tu cuerpo refleja estas dos realidades. Tu cuerpo da testimonio que eres un hijo verdadero. ¿Se fijan? Sigamos leyendo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, ¿vio? Entonces ya nosotros ya no morimos más a través de esa vida. Aleluya. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Elohim vivimos. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para con Elohim en Mashiach Yahshua. En Mashiach Yahshua ahí vivimos. Aleluya. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivo de entre los muertos. Y tenemos que presentarlo como vivo de entre los muertos, como una nueva creación. Aleluya. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Elohim como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley del pecado, sino que bajo la gracia. Y hoy aquí yo lo coloqué, bajo la ley del pecado. Ya no estamos bajo esa ley, porque ya ha sido sepultado, y aquí no lo completaron. ¿Vio? Porque así lo dice aquí en Romanos, capítulo 8, si ustedes tienen que revisar. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Y aquí se está refiriendo, porque ya no estamos bajo esa ley de la muerte, porque ya fui sepultado, ya fui muerto, y ahora estoy vivo. Si no, estoy bajo la gracia, la vida. Esa es la gracia, la vida de su muerte y su resurrección. ¿Qué pues diremos? Perdón, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? Si no bajo la gracia, en ninguna manera. ¿Cómo vamos a pecar? ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Elohim, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La sana doctrina del reino de los cielos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así,
como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aleluya. Entonces aquí vemos bien interesante este tema. Me lo quiero trasladar al capítulo 7 del verso 7 en adelante. Miren lo que dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley, las instrucciones es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ya, muy bien. Y aquí vamos a dar una explicación gloriosa. ¿A qué se está refiriendo el apóstol aquí? Porque hay una referencia abajo, dice Éxodo 20, versículo 17, y Deuteronomio 5, versículo 21. ¿No? Hay referencia. ¿A qué se está refiriendo el apóstol? Está hablando sobre la Torá entregada a las instrucciones en el monte de Sinaí. Porque su pueblo estuvo 400 años en Egipto y no conocían a Elohim. Y Elohim los saca con mano poderosa, con brazo extendido, con milagros, señales, prodigios, y los lleva al desierto y al monte de Sinaí. Y ahí estuvieron al pie de los montes. Y se lo había dicho a Moisés: ve a rescatar a mi pueblo y yo iré contigo y después volverás aquí a este mismo monte. Y ahí fue. Yo cuando veo la zarza cada día y le profetiza y le habla, y después se encuentra con todo el pueblo, más de 1 millón de personas delante del monte. Y nuestro padre le dice a Moisés: dile al pueblo que se lave su ropa, su cuerpo, hoy y mañana. El tercer día no toque mujer, porque el tercer día me voy a presentar de mañanita. Y de mañanita el tercer día una bocina. ¡Ay, los despierta todo! Y cuando salen afuera, el monte estaba con una nube, relámpago, trueno, y el monte temblaba. ¡Ay, estaban! Este es nuestro... ¡Ay! ¿Qué dice la Escritura? Yo soy vuestro Elohim, vuestro Padre. Yo soy. Y ahí conocieron. Porque en Egipto vivían de otra forma, no conocían a Elohim. ¿Vio que Moisés lo que hizo? Cuando quiso salvar, ¿no es cierto? Estaban riñendo y un egipcio le estaba pegando. ¿Qué es lo que hace? Él va y lo mata. Y las instrucciones vinieron posteriormente. Entonces el apóstol Pablo se está refiriendo a lo que escribe aquí sobre esa revelación, sobre esa experiencia con voz audible y con vuestros propios ojos estaban ahí. Y vino las instrucciones, y esas instrucciones, no puedo matar, no puedo robar, no puedo hacer. ¿Vio? Las instrucciones. Por eso que le está hablando esto. Se está refiriendo al texto antiguo. ¿Qué diremos pues? ¿La Torá es pecado? ¿Las instrucciones? No es. En ninguna manera dice. Sino por el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará. ¿Vio? Entonces ellos no sabían que codiciar, no tenían idea, pero a través de la instrucción, esto es codicia. Y lo descubre adentro, lo que está operando. Más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, el mandamiento, ¿no es cierto? Hijo, te llamo después. Por el mandamiento, ¿se fijan? El mandamiento, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado estaba, ¿no es cierto?, dormido. Estaba encubierto ahí. No es que haya estado muerto, sino que estaba encubierto. Pero ellos vivían en pecado. ¿Por qué? Porque mataban, robaban, hacían todas esas cosas. Y vino el mandamiento, la luz. Vino la luz por la palabra de nuestro Padre Yahweh. Y fueron todos descubiertos. Y yo sin la ley vivía en otro tiempo, sin las instrucciones. Pero me vino el mandamiento, el pecado revivió, yo fue sacado a la luz y yo fui descubierto. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó ¿para qué? Para condenación, porque el mandamiento me condenaba. ¿Vio? Bendito nuestro Padre que nos concede entendimiento y comprensión de su palabra. Aquí el apóstol no está hablando nada extraño.
Los indoctos tuercen. Se estaba refiriendo a la experiencia y le estaba recordando ahí en Roma a aquellos, a los judíos. Dios le estaba recordando la palabra. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, es el mandamiento santo, justo y bueno. De manera que la ley, nuestro Padre, es santo. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No, porque aquí dice, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Yo, para que se manifestara, se reconociera que hay algo operando en la vida que está en la sangre, en el alma de las personas. Y su pueblo no es la excepción. Su pueblo no es la excepción. Porque nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, le dice a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver. Yo tenía que ser abiertos los ojos de su espíritu para que me puedas ver y oír, nacer de nuevo. Y nacer del agua y del espíritu para poder pertenecer, plantado. ¿Vio? Antes no. Nuestro Padre es justo y primeramente gloria de su pueblo Israel y luz para revelación. La gloria de su pueblo primero. Y aquí está hablando, ¿no es cierto?, sobre lo que pasó en el monte de Sinaí. Escuchen. Porque sabemos que la ley, la Torá, las instrucciones es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Veo, aquí está entregando el ejemplo para que podamos, ¿no es cierto?, está haciendo una analogía y está tratando de entregar luces de lo que hay adentro. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vio la vida que está en la sangre. Ay, Señor. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torá es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí, en la vida, en el alma. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, en mi carne. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, en la carne. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, que la muerte está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la... va a decir el espíritu, ¿yo que fue resucitado su espíritu? Y él quiere hacer la voluntad, el espíritu que reconoce a Elohim. Pero había una vida que había que ser restaurada. ¿A través de qué? De la obra gloriosa de Mashiach Yahshua en su muerte y su resurrección. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Elohim. Pero veo otra ley en mis miembros, en la carne, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿vio? La carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La carne, no el espíritu. Gracias doy a Elohim, porque Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley del Elohim, con su espíritu, aquí te hablan de la mente, con mi espíritu sirvo la ley del Elohim, más con la carne la ley del pecado. Y dos cosas, ¿vio? ¿Vio? Y aquí está entregando luces. Y en el capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, ya vio, a los que han sido sepultados y resucitados, a lo que él está mostrando. Yo ya fui sepultado y aquí empieza a entregar las luces. Porque fui librado, dice, porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley de esa que está en la carne. Está en la carne a través de la muerte y resurrección. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Elohim enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, y ese proceso lo cumple Yahshua. Pero él dijo, mis palabras son vida para el espíritu, pero esta obra tenía que, ¿no es cierto?, producirse en su muerte y su resurrección para quitar la muerte que estaba en la carne. Él gobernaba en la carne. El espíritu fue resucitado, fueron abiertos sus ojos, pero faltaba la obra, que son las dos cosas.
Ay, Señor, bendito nuestro Padre. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach en las cosas del Ruach. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Ruach es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. ¿Vio? De esa vida no se sujeta porque es una vida de muerte, esta no rechaza, es rebelde, rebelión. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim, ¿vio? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach. Si es que el Ruach de nuestro Elohim mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Mashiach. Y aquí hay un detalle. Dios que habla de dos cosas aquí. Aquí hay un detalle glorioso. Miren, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach. Si es que el espíritu, el Ruach de nuestro Padre Elohim mora en vosotros. Y aquí viene el otro. Y si alguno no tiene el espíritu de Mashiach, porque el Mashiach venía su muerte y su resurrección. La vida del Mashiach de la sangre en su carne. Entonces, a través de Yahshua le empezó a anunciar y es despertado el espíritu. Pero había algo que está demostrando aquí el apóstol que está en la carne. ¿Cómo solucionar esto? A través del espíritu de Mashiach, de la vida que está en la sangre, su muerte y su resurrección. Vuelvo a leer. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach. Si es que el espíritu de nuestro Elohim mora en vosotros, y si alguno no tiene el Ruach de Mashiach, no es de él. ¿Vio que son las dos cosas? Entonces nosotros pasamos a ser del Mashiach por medio de Mashiach como hijos a través de su muerte y su resurrección. Pero él proclamó por la palabra. ¿Quién es la palabra que estaba dentro? Mi Padre que está dentro. Le da vida al espíritu, lo llama. Pero tenía que venir el proceso del alma, porque él vino a salvar el alma. Y tenía que ser sepultado y resucitado, y nosotros a través de la emunaj somos sepultados y resucitados. Ya no andamos, ya hemos muerto. Están las dos vidas. Por eso dice que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Yahshua HaMashiach. Bendito es nuestro Padre eterno, porque Él concede revelación. Él concede entendimiento y comprensión de lo que está escrito, porque el apóstol no escribió en la carne, sino escribió conforme a la vida del Ruach. Vuelvo y sigo leyendo. Y los que viven según la carne no agradan a Elohim. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach, el espíritu, si es que el espíritu de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Mashiach, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, ¿vio? La vida que está en la sangre, el cuerpo está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el espíritu de nuestro Padre, el que levantó de los muertos a Mashiach Yahshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Ruach que mora en vosotros. Amén. Así que, hermanos deudores, somos no la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Ruach hacéis morirla sobre la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Ruach de nuestro Elohim, estos son hijos de Elohim. ¿Qué más podemos decir? Hay mucho que podemos hablar. Y aquí hay una riqueza que yo les he hablado hoy. Riquezas. Y nuestro Padre les conceda entendimiento. Porque esto se entiende por el Ruach y una vida nueva, no en la carne. Porque si tú lees en la carne y no se ha solucionado en ti el problema que está en tu alma, vas a seguir en la carne, reconociendo cosas que son del mundo, fiestas del mundo, celebrando, ¿no es cierto?, y comiendo a diestra y a siniestra, y pecando a diestra y a siniestra, que participas el día domingo y después te vas a tu casa y hay un montón de problemas, conflictos, hay dramas.
Hay muchos, ¿no es cierto?, de los hijos de esta familia que van a los conciertos y pagan para ir. No es que se merece él, es que ha tenido buenas notas y se merece ir. No entiende nada, vive en la carne. Todavía la muerte está en su alma. Y no le es revelado mediante la emuná que su muerte y su resurrección por medio de la gloriosa sangre del Mashiach. Es por eso que Miriam dice: mi alma engrandece a nuestro Padre Elohim y mi espíritu se regocija. Son dos cosas. Y aquí está refiriéndose a dos cosas. En el capítulo 8 del verso 9 de Romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach. Si es que el Ruach de nuestro Padre Elohim muere en vosotros. Y si algunos no tienen el espíritu de Mashiach, vio la vida del Mashiach. No, dos cosas. Por eso que Apocalipsis menciona y establece, y por eso que el apóstol Juan dice que nuestra comunión es con nuestro Padre Elohim y con su Hijo Yahshua HaMashiach. Son dos realidades. Nuestro Padre viene a darle vida al espíritu y Mashiach Yahshua, ¿no es cierto?, al alma, a salvar el alma. Dos cosas. Es por eso que también Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 14 habla, ¿no es cierto?, estos son, ¿no es cierto?, los hermanos, los que han perseverado, los que han sido pacientes y han perseverado. Los que guardan los mandamientos de nuestro Padre y tienen el testimonio de Yahshua, dos cosas. Y en el capítulo 14, exacto, la fe dice, los mandamientos de nuestro Padre y la fe de Yahshua. Dos cosas. Es por eso que nosotros, nuestra comunión es con nuestro Padre y con Mashiach Yahshua. Para salvación y vida eterna. Por eso el apóstol no se equivocó y habló bien la carta hacia para los romanos y habló bien la carta para Éfeso, la que venimos, ¿no es cierto?, hablando. Y antes de Éfeso, ¿no es cierto?, en el capítulo 6 de Gálatas habla sobre esto. Porque en Mashiach Yahshua ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que andan y viven, todos los que viven conforme a esta regla, paz y misericordia. Y después en el libro de los Hechos habla gloriosamente, pero para los que han nacido de nuevo, no para cualquiera. Porque si tú todavía no tienes una solución en tu vida como convicción de tu alma, no estás sentado en lugares celestiales, juntamente con Mashiach, dice. Bendito sea nuestro Padre, nuestro Elohim y Padre de nuestro don Yahshua HaMashiach, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en lugares celestiales en Mashiach, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Ay, Señor. Entonces nosotros tenemos que ver aquí que habla, dice que estamos sentados en lugares celestiales junto con Mashiach, a través de la obra de su muerte y su resurrección. Pero antes de su muerte y su resurrección, Él proclamó, y le habla al Espíritu, y el Espíritu, ¿no es cierto?, oye la palabra, y es despertado, y le es quitado, ¿no es cierto? Por eso con la palabra, la palabra es más eficaz que toda espada doble filo que penetra hasta partir del alma y el Espíritu, pero la separa, y le da vida al Espíritu, pero hay un proceso de espera en ese tiempo para el alma. El alma tenía que esperar. Lo mismo que pasó con Mateo, el Leví. Ven y sígueme, fue despertado su espíritu. Porque le habló ¿quién? El Ruach de nuestro Padre. Pero también se cumplió después en su muerte y su resurrección lo que había en su problema en el alma. Y ahí, después de eso, vino el Ruach sobre ellos. Sobre todos los 120 que estaban ahí en la casa de nuestro Padre. Nosotros necesitamos entendimiento y comprensión. Que se nos conceda la luz para revelación, para poder entender la obra gloriosa que se tiene que producir en nosotros como un testimonio, porque nosotros venimos a ser un testimonio conforme a la imagen de Mashiach Yahshua.
de una vida nueva, de una nueva creación, que ama la Torá, que se deleita con la Torá, que obedece la Torá. Claro, porque esta vida es de una forma natural, a través de la vida de Yahshua. ¿Vio que Yahshua hizo todo? Perfecto. Perfecto. Nuestro Padre bendito y glorioso nos concede a todos. Lo que me ha concedido y lo que yo he enseñado es maravilloso hoy, lo que se ha grabado hoy es extraordinario para que puedan entender. Y todos los que están anhelantes y dispuestos, no están conformes con su vida, porque pueden estar en diferentes congregaciones, pero no están conformes, porque también, ¿no es cierto?, ellos se dan cuenta que hay algo que opera como una doble vida. Más yo quiero hacer la voluntad de mi Padre en mi espíritu, pero en mi carne me lleva a hacer cosas que no corresponden. A hacer negocios truculentos, a andar mintiendo, a andar robando, a otros que adulteran. ¿Por qué? Porque todavía no tienen claro en su alma, no entienden la obra de la muerte y resurrección y de la vida que está en la sangre. Todavía no conocen las escrituras, no les es revelado. ¿Por qué? Porque les gusta eso. Se reúnen el día domingo y está, ¿no es cierto?, el espíritu que está ahí está equivocado. Está el alma el que ordena. El alma el que te lleva y lleva al cuerpo, ¿no es cierto?, a hacer cosas que no corresponden. Por eso que necesitamos esta libertad. Cuando dice, Yahshua me dio su libertad, su libertad, su libertad. Yahshua me dio su libertad y ya ninguno me la quitará. No hay tristeza, no hay temores, no hay cautiverio, hay libertad. La libertad de esa vida que está en la carne, contaminada, de la ley del pecado y la muerte, por medio de su muerte y resurrección. Yahshua dijo, mis palabras son para la vida del espíritu, muy bien, pero la obra de la muerte y resurrección es para la libertad de tu alma. Él viene a salvar las almas. ¿Y qué le dijo? ¿A quién le dijo? A Juan y a Jacobo. Maestro, ¿quiere que oremos como oró Elías y caiga fuego? Querían puro matar. Miren, y les dicen, ¿vosotros de qué espíritu sois? ¿De qué rúa soy? ¿Vio? Hay luces, hermanos. Jóvenes, familias, pongan atención. Nuestro Padre está concediendo por medio de estos videos una revelación gloriosa para que puedan acceder a este grande y glorioso beneficio. Si estás en algún lugar, estás congregado, no interesa dónde estás. Lo importante es que en ti haya un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Porque nuestro Padre da gracia, concede beneficios de la gracia. ¿A quién? Al humilde, al que se humilla, pero resiste los soberbios y dicen, no, que no, ya lo resiste. Para que Él te pueda conceder este grande y glorioso beneficio de salvación para vida eterna. Y pongamos atención, tanto todos. Esta grabación de hoy día es una grabación que nuestro Padre ha entregado revelación gloriosa por la Torá. Él lo ha hecho mediante su Ruaj. Y ha usado, ¿no es cierto?, este medio para poder anunciar este grande y glorioso beneficio. El apóstol Pablo no se equivocó. No se equivocó, porque él era guiado por el Ruaj y había una vida nueva en él. Una nueva creación, perfecto, por medio de el reino de los cielos, a través de Yahshua HaMashiach. Y lo que él habló, lo habló por el Ruaj. No eran pensamientos ilusorios, ni carnales, sino que una nueva creación en él, anunciando y llamando la atención. Así que tanto como tú y yo,
El que habla ha recibido este grande beneficio y yo sigo avanzando por las misericordias de nuestro Padre. Pero tú también necesitas. Donde estés, clama y suplica que te conceda nuestro Padre este grande beneficio para salvación y vida eterna. Revelación, luz para los gentiles. Que estén muy bien y nos estaremos viendo en otra oportunidad, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Bendiciones para todos y nos vemos.